El dinero es vibración y aunque no lo creas, nos enseñan a vibrar en una sintonía específica respecto del dinero. Muy probablemente todos los que estamos aquí viendo este video y yo también, fuimos educados con una creencia o con algunas percepciones respecto del dinero. Y eso, por lo tanto, provoca una vibración específica. Todos hemos sido educados respecto del dinero de una manera o de otra y esa educación que hemos tenido ha influido en cómo nos estamos percibiendo en la relación con el dinero y cómo es que estamos vibrando esa relación principalmente. Algo que es muy importante de comprender y de tomar en consideración es lo que sucede con esta vibración. Algo que yo siempre voy a recordar en mi propia experiencia es que efectivamente somos educados en un específico estilo de relación con el dinero. En mi caso personal, con mi madre era cada peso cuenta, cada peso. Si tú puedes ahorrar 2 pesos en un producto en el supermercado, ahórrate esos 2 pesos porque 1 peso más 1 peso son 2 pesos y 2 pesos más 1 peso son 3 pesos y ahí puedes llegar a muchos pesos, a muchos millones. Y esa era una de las cualidades de mi mamá que todavía sigue siendo parte de su forma de relacionarse y de conectar con el dinero. Algo que me parece súper lindo respecto de el cómo ella también se conecta y cómo transmitió una relación también que nosotras como hijas tenemos, como hijos tenemos respecto del dinero. Mi padre, en cambio, tenía una relación con el dinero que lo escondía. Mi papá escondía el dinero. Mi papá siempre mintió respecto de cuánto dinero realmente tenía y siempre mintió porque él quería tener dinero y aprovechar ese dinero para las cosas que él tenía en mente para sí mismo. Mi padre fue una persona abundante, mi padre fue una persona que sí pudo hacer las cosas que él quiso, siempre yo creo que finalmente sí hizo las cosas que él quiso, pero tenía esta relación con el dinero que respecto de yo como hija lo veía con el esconder el dinero. Entonces, ahí hay algo que es re interesante cuando nosotros conectamos con nuestra historia y con lo que implica nuestra relación con el dinero. Hace unos pocos días atrás te grabé un video respecto de la abundancia donde también tocamos un poquito el tema del dinero, pero ahora quiero enfocarme más específicamente en la vibración que nosotros estamos emitiendo respecto del dinero. Y eso tiene que ver con cómo hemos sido educados, con el modelo que hemos tenido de papá y mamá, si has tenido el modelo de un abuelo o etcétera, porque a mí, en mi caso, también fue parte de ello. Por ejemplo, mi abuelo materno era un lindo personaje, tenía un monedero lleno de monedas y para un niño que llega a la casa del abuelo, donde el abuelo le muestra y dice con este gran monedero lleno de monedas vamos a ir a comprar helados, para mí era un rito fundamental que marcó mi vida, no solamente con respecto a el dinero, sino que también a los helados y todo lo que ello implica. Entonces imagínense en mi historia que les contaba en el otro video, ¿qué pasaba cuando un helado se tira al basurero? Para mí el helado tiene un significado que es mucho más grande porque también tiene una conexión con mi abuelo materno, porque cada vez que llegábamos a verlo, él iba a su cuarto, hacia su mesa escritorio, tomaba este monedero y nos llevaba al heladero, la heladería que estaba a muy pocos metros cerca de su casa. Y ahí era fascinante porque era esperar llegar a la casa del abuelo para que nos llevara a tomar helado. Era realmente una experiencia súper linda. ¿Qué te quiero compartir aquí? La relación que tú tienes con el dinero es una relación muy poderosa porque depende de cuáles son esos patrones que vas a estar eligiendo que te influyan, son los que van a generar la relación con el dinero y por lo tanto van a determinar el cómo tú estás vibrando
esa relación y vibrando respecto del dinero. El dinero en sí mismo es una vibración, es una conciencia que vibra y tú estás otorgándole ciertas cualidades y ciertas características que son específicas y que van a influir a la hora de relacionarte con él y con el flujo que ello implica. Así que vamos a ir con este video, vamos a revisar todo ello. Tengo muchísimas historias respecto del dinero y de cómo ha sido para mí el tránsito del reconocimiento de esa relación y cómo realmente conectas con una vibración que te favorezca independientemente de la historia que te contaron, independientemente de la historia que te contaste respecto del dinero, independiente de tus modelos que has seguido o que has tenido en papá, en mamá, en abuelos y etcétera. ¿Sí? Vamos entonces por este video. Te invito a que comentes aquí abajo. Me abro a recibir todo lo que este video tiene para mí. Recuerda, estamos ahí entrenando una gran posibilidad de que tu corazón se abra. Si tú das la indicación, me abro a recibir todo lo que este video tiene para mí, entonces tu corazón se abre a recibir este video. Es un entrenamiento muy poderoso. Hazlo con todo, edúcalo en tus hijos. Me abro a recibir lo que esta clase tiene para mí, lo que este profesor tiene para mí, lo que este libro tiene para mí. Me abro a recibir, es clave fundamental en el aprendizaje en conciencia para que tu corazón se abra y reciba lo que necesita. Siempre para ello tienes que llegar hasta el final para asegurarte que estás dándole esa posibilidad de todos los detalles que se requieren para que reciba en totalidad lo que esa experiencia tiene para ti en este momento específico y particular. Así que decláralo, porque es muy distinto decirlo solamente, es muy distinto escribirlo solo para ti, es muy distinto y mucho más movilizador el que lo escribas en comentarios a viva voz, a que cualquier otro lo lea, porque estás haciendo una declaración que va más allá de ti y que te impulsa a nivel energético en una red y en una comunidad. Así que te invito a que lo comentes. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Claudia Orellana Monsalve, soy creadora y fundadora de la Escuela de Sabiduría Caminar en Conciencia. Soy psicóloga de profesión, mentora espiritual, mentora de líderes. Estoy aquí para entregarte a través de todos los videos que entrego en YouTube contenido de valor respecto de espiritualidad y evolución de conciencia. Soy experta en evolución de conciencia y en todo lo que implica este camino de espiritualidad. Soy psíquica, veo energía, canalizo, me comunico con esferas y maestros de luz y guías de luz que son de esferas superiores y que traen valiosa información para nuestro proceso de evolución de conciencia personal y en esta gran red que somos la humanidad. Así que te invito a que si aún no te suscribes al canal y te interesan todos estos temas, te interesa el crecimiento personal, espiritual tuyo y de todos los que te rodean, este canal es para ti. Y al suscribirte le das una súper indicación a YouTube de que personas como tú y muchos otros corazones como tú están interesados en caminar en conciencia la vida desde el corazón e impulsar la nueva humanidad, impulsar el proceso de elevación y expansión de la conciencia en todo el planeta. Vamos por este video, quédate hasta el final. Bienvenidos corazones conscientes, gracias por estar aquí, gracias por suscribirte, gracias por declararte un corazón consciente. Cuando uno se declara un corazón consciente, una persona que decide caminar en conciencia la vida, es realmente un hito energético muy poderoso en toda la red de la conciencia humanidad. Y aquí estamos para darte todo este contenido. Vamos a ir derechito a lo que es el contenido de hoy. Este es un tema que me parece muy importante e interesante. Además, aquí la clave es que tú lo lleves a tu propia vida, que tú te empieces a ir reconociendo, a ir identificando
todo lo que vaya resonando, si te vas identificando, trata de ir recordando cuáles son tus propios patrones, cuáles son esas creencias, esos pensamientos, cuáles son esas historias que te pudieron haber marcado o definido hasta ahora, hasta ayer, todo lo que ha sido este tránsito con respecto al dinero. Aquí te invito a que tomes lápiz y papel. Cada uno de mis videos te invita a conectar con información y que esa información entre en la reflexión, que la lleves a tu corazón y que la verifiques con tu propia experiencia. Cuando la verificas con tu propia experiencia, es que ahí toma una energía que te permite realmente ir indagando, rastreando y desde ahí la posibilidad de soltar. Cuando tú identificas creencias, patrones, es el primer paso para poder soltarlos. No puedes soltar aquello que no estás viendo. Eso es muy clave y necesitas tenerlo muy en consideración. Por lo tanto, aquí usa lápiz y papel. ¿Y por qué lápiz y papel? Y anota lo que te llegue con precisión. Porque la mente, tu pensamiento, es súper lábil. O sea, ¿a cuánto nos ha pasado que nos acordamos de algo y decimos, eso? Y después, ¿qué fue? Yo me acuerdo que pensé en algo, pero no lo anotaste, se te fue. Así que anota todo lo que te llegue en este video para que vayas haciendo un proceso de reconocimiento personal. Esa es mi propuesta con todos los videos. Así que vamos a ir con ello y te voy a ir dando ejemplos porque es muy importante cómo esto funciona. Y tengo ejemplos, claro que sí que tengo ejemplos. Algo que es muy importante, el dinero es energía y eso se los he dicho mucho y por eso tomamos el tema del dinero en este canal que es Caminar en Conciencia y Espiritualidad Práctica y Aplicada. Porque el dinero es una consecuencia a tus procesos de abundancia y de estar en armonía. Y es una energía que está... Y ojo, hay videos que ya te grabé respecto de eso. El dinero es energía directamente vinculada a la energía amor. Entonces, vamos a entrar en toda esta configuración de lo que realmente significa y cómo es que vibra el dinero. Porque ahí es donde vamos a entrar precisamente en este video. Algo que es muy importante y que necesitamos liberar de inmediato. Ahora en este tiempo quizás vamos a tener como mejores posibilidades de comprender que el dinero no es solo papel y tampoco es una tarjeta plástica como una Mastercard o una Visa. Tampoco son monedas de metal solamente, ¿sí? Ese es un símbolo material del dinero. Hoy día podemos comprenderlo. Muchos de nosotros, a mí me pasa, casi no ando con efectivo porque todo está en las transacciones bancarias entre tarjetas y el comercio y etcétera. Entonces ya no vemos tanto la materia del dinero como los billetes o etcétera. Y empezamos a comprender cómo esto es realmente algo que está fluyendo y en transacciones que son números en tu computadora, ¿no? Ahora, te doy ese ejemplo porque algo que es muy importante comprender, el dinero incluso es mucho más y muy distinto en su configuración a esos números en tu computadora. Necesitas salirte del plano literal para comprender la vibración del dinero. Necesitas salirte de la configuración de que es solo papel, de que es solo metal, de que son solo números. Necesitas comprender que es una energía y que fluye en abundancia o en escasez dependiendo de cómo tú te estás relacionando con ello. Y lo primerísimo es que necesitas entrar en ese espacio energético que es el dinero. Y para entrar en ese espacio energético que es en el dinero, necesitas trascender la materia. Necesitas ir más allá de esta percepción de material, billetes, monedas y números ahora en tu computadora o en tu móvil. Por lo tanto, necesitamos conectar con la real energía, ¿sí? ¿Y qué implica la real energía? El dinero, voy a hacer una redundancia, es energía. El dinero en realidad es un flujo constante de energía. Piénsalo como el agua, como la lluvia. Si nosotros pensamos, la lluvia es un flujo de energía y cuando hay lluvia,
Todo se nutre de esta agua, todo es verde, todos los animales van a tener alimento para comer, porque la lluvia va a regar los prados, van a haber cultivos, entonces el humano también va a tener comida para poder comer. Es una energía. Piensa el dinero como la energía igual que el agua. Depende de las condiciones que estamos dándoles el contexto, y en este caso un contexto energético es lo que va a generar el flujo con esta energía. Dándote el ejemplo del agua, me acordé de un ejemplo que para mí ha sido como súper lindo en este último tiempo, porque el 888 estuvimos en la montaña sagrada e hicimos un rito para el agua, porque llevamos ya 3 años de sequía en esa zona del norte que tiene lo que llamamos el invierno boliviano, que es lluvias durante el mes de enero y febrero que nutren esa zona para darle hidratación a los terrenos. Estoy hablando de el desierto de Atacama, y por lo tanto toda esa zona igual existe fauna, igual hay flora que requiere también de esas aguas. Así que tuve la hermosa posibilidad de hacer un rito de bendición de aguas en un lugar muy sagrado en la montaña sagrada. Y este 17 de febrero me llama la guardiana de la montaña y me cuenta: está lloviendo, Claudia, está lloviendo. Y estaba tan feliz que yo dije: wow, qué lindo. Logramos conectar con la vibración de ese fluir para que llegara el agua, y el agua llegó. Esto te lo cuento porque el dinero funciona de la misma manera. Es una energía con la cual necesitamos conectarnos, a la cual necesitamos honrar, a la cual necesitamos relacionarnos desde un lugar de su fluir y como la conciencia que realmente es. Por lo tanto, aquí hay algo que es muy fundamental y principalmente muy importante de conectar. El dinero es energía y va a fluir a ti dependiendo de la energía que tú estás conectando. Recuerda que por ley de vibración vamos a atraer lo que estamos vibrando. Entonces, si tú estás vibrando escasez de dinero, vas a tener experiencias de escasez de dinero. Si tú estás vibrando abundancia de dinero y permitiendo que el flujo del dinero fluya siempre, entonces vas a tener mejores posibilidades de que tengas esas experiencias donde el flujo del dinero está siempre presente. ¿Por qué es tan importante conectar con esta energía desde ese lugar? Porque el dinero es una frecuencia en flujo y es una frecuencia de intercambio. El dinero está siendo siempre un proceso de reciprocidad y de intercambio. Y cuando nosotros conectamos con el proceso de la reciprocidad y del intercambio, vamos a generar un flujo y una conexión con esa energía que necesita estar siempre moviéndose, que necesita siempre estar en flujo, en entrega, en dar, en recibir, y ese permanente flujo es fundamental. No responde el dinero a la cantidad de esfuerzo que realices para ganarlo. Eso es una creencia, y una creencia que muchos de ustedes estoy segura que ya la han verificado. Se han esforzado muchísimo, han sacado lágrimas de sangre con algunos proyectos o algunas cosas, y el esfuerzo no está conectado al dinero. Así es. ¿Por qué? Y te voy a explicar aquí, y en este momento es muy importante porque es una vibración. Y si tú estás en la vibración del sudor de la frente, del llorar sangre, del romperte las manos, de dejar los pies en la calle, etcétera, que pueden ser creencias que te pueden ayudar en otro tipo de situaciones con respecto al dinero, lo que estás hablando ahí, lo que estás diciendo, si tú estás conectando eso con el dinero, ahí es donde estamos errando.
¿sí? Porque es muy distinto que yo voy a decir, voy a dejar los pies en la calle porque voy a cumplir mi propósito de llegar a mucha gente, que mucha gente me conozca y conozca mi mensaje. Dejar los pies en la calle está perfecto, porque estás conectada a un propósito que implica el ir hacia el que otros te conozcan. Sin embargo, si tú lo conectas al dinero, inmediatamente se produce energéticamente, para que te lo imagines, un porque el dinero no es una frecuencia de esfuerzo, es un flujo, cuando tú te esfuerzas y lo conectas con me voy a esforzar para ganar dinero, el dinero inmediatamente reacciona como conciencia y energía. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿le vas a pedir a un río que se esfuerce por fluir? Simplemente, si hay agua, el río fluye. No le tienes que pedir que haga lo que ya sabe hacer. No se tiene que esforzar, no tiene que hacer nada en particular porque tú lo estás diciendo. El dinero es igual. Por lo tanto, cuando se genera esa intención, esa creencia desde ti, lo que va a estar pasando es que desde todo el espacio energético y universal es, ok, ¿tú quieres que el dinero sea un esfuerzo? Ok, entonces, si tú quieres que el dinero sea un esfuerzo, entonces lo que tenemos que hacer es que te cueste el dinero. Ok, sí, podemos hacer eso de que te cueste el dinero. Si me comprendes, es muy importante que entres en eso. Cuando estás en esa energía del esfuerzo, entonces estás en el rechazo de su real esencia. Y como estás en el rechazo de su real esencia, lo que estás haciendo es rechazando el dinero, ¿sí? Piénsalo y voy a seguir con el ejemplo del agua. El agua en el río fluye, ¿sí? Y fluye en abundancia si hay abundante agua. Si tú le pides al río que no fluya, ¿qué? El río va a seguir fluyendo, ¿sí? Va a fluir. Sin embargo, si tú estás en la creencia de que eso no es para ti, entonces muy probablemente lo que suceda desde las sincronías universales para que tú tengas la experiencia que estás vibrando es que se seque el río por ahí y que el agua vaya por otro lado, o que sucedan cosas para que no llegue a ti esa experiencia. Porque cuando estás en que el dinero se consigue con esfuerzo, estás rechazando la esencia del dinero, que es un fluir constante y permanente. Tus creencias entonces sobre el dinero determinan si fluye o se bloquea. Determinan si fluye o, más que se bloqueen, que hayan dificultades, ¿sí? Y eso es parte de la experiencia. Y probablemente muchos tenemos esas experiencias donde realmente se nos han manifestado dificultades. Y cuando uno, principalmente, ¿qué creencias son las que aquí te quiero compartir? Una persona con miedo al dinero, con miedo a lo que el dinero puede provocarle, con miedo a lo que el dinero puede hacer con su vida, con miedo a lo que el dinero puede transformarlo negativamente, esa es una persona que rápidamente va o gastar el dinero que recibe o va a recibir menos dinero para no tener que hacer esa transformación, para no convertirse en esa persona fea que está imaginando, para no tener que escuchar juicios o no ser envidiado, etc. Si tú tienes miedo a la envidia, si tú tienes miedo a la crítica por tener dinero, si tú tienes miedo a que te juzguen por tener dinero, si tú tienes miedo a que te vas a transformar en una persona que a ti no te va a gustar, si tú tienes miedo a que los otros piensen que tú te vas a transformar en una persona que no les va a gustar y que pienses entonces que tienes ahí un miedo a que van a dejar de quererte o que vas a dejar de pertenecer a un grupo, etcétera, entonces vas a entrar en un proceso de perder rápidamente el dinero que recibes o de recibir menos para que no tengas que vivir eso a lo que tienes temor. Eso es muy, muy importante. El miedo a toda la experiencia con el dinero provoca experiencias que te hacen aumentar el miedo.
es muy potente. Si tú tienes miedo a las deudas, vas a aumentar tus deudas. Si tú tienes miedo a que se te vaya fácilmente el dinero, se te va a ir fácilmente el dinero y te van a suceder situaciones en las que vas a tener que poner todo ese dinero que estás recibiendo y te vas a enfermar o se va a enfermar alguien o va a pasar un accidente y vas a tener que reparar tu vehículo. Van a suceder cosas porque tú estás en la creencia y en el miedo a que el dinero en realidad no va contigo. Y eso es bien importante. Tuve una experiencia hace unos años atrás, cuando mi marido quebró. Te explico el miedo que implica todo eso y todo lo que sucede cuando una empresa quiebra. Yo en ese tiempo fue muy poderoso porque mi marido realmente estaba muy mal, realmente estaba mal. Y cuando su empresa quebró, yo, que soy parte de este contexto familiar, me dio terror a perder también las cosas que teníamos y que yo había adquirido. Entonces empecé a ponerle propiedad. Esos sillones son míos porque mi mamá me lo regaló. Ese mueble me lo compré yo con lo que yo trabajé y empecé y si nos embargan voy a perder todo esto. Así que fui y me asesoré nos asesoramos con un abogado de quiebras y todo el cuento y etcétera. Y mi pregunta era, ¿con cuánto estoy yo comprometida en esta quiebra de mi marido? ¿Cuánto dinero es lo que, ya sea como socia del 1% de esta empresa, como aval de no sé qué cosa o de lo que sea que estuviese ahí, cuánto era lo que yo estaba comprometida? Y me dan una cifra de 40 millones. Y yo dije, wow, ok, entonces sí tengo que cuidar mis cosas. Y empecé a tener mucho miedo con respecto a perder cosas que eran mías. Yo por muchos años busqué un escritorio secreter hermoso que lo mandé a reparar, le hice toda la reparación, todo el tema. Yo dije, no quiero perder mi escritorio. Imagínense el apego que provoca eso y principalmente desde el miedo a perder, ¿sí? Bueno, pasó un año y en ese tránsito decidimos que vamos a colocar cosas en una bodega, mis cosas en una bodega, para que si había un embargo, mis cosas no sufrieran y no fueran parte de todo lo que implicaba esa quiebra. Arrendé la bodega, pagué por varios meses la bodega, hasta que un día, en el miedo de perder dinero, cosas, etcétera, dije, no puedo más, no puedo vivir así, no puedo vivir sin un living, no puedo vivir con mis cosas dentro de una bodega. Si me van a embargar, ya que me embarguen y que sea lo que tenga que ser. Y fui nuevamente, me arrodillé, pedí asistencia, recé, me miré al espejo, lloré. El miedo saturó en mí y decidí ir nuevamente donde el abogado para poder mirar todo esto de nuevo. No recordaba cuánto era más lo que yo tenía comprometido y quería saber, con todo el tránsito que habíamos hecho, si yo ya podía estar libre de todo eso. Para mí era necesario saberlo. Fuimos donde el abogado y le hago nuevamente la pregunta para que revisemos allí en todas esas cosas que él revisa, cuánto es lo que yo estoy comprometida ahora que ya han pasado varios meses, casi un año de todo esto. Y él mira y me dice, a ver, revisemos, señora Claudia. Lo reviso y me dice, no, usted siempre ha estado comprometida con 4 millones. Y en ese momento, para mí fue el aprendizaje máximo respecto del miedo al dinero y miedo a perder. Porque me di cuenta que mi terror en aquel momento previo de la pregunta provocó que el abogado viera un cero más en ese escrito y me dijera que yo estaba comprometida en 40 millones. Entonces, cuando él me dice 4 millones, le dije, pero son 4 millones ahora. Y él me dice, no, siempre han sido 4 millones. Entonces dije yo,
viví toda esta experiencia de casi un año de estar en miedo con mis cosas en una bodega y etcétera, porque desde un principio el miedo provocó que en todo ese contexto se movilizara y se tergiversara y se confundiera la información. Todo por mi miedo. Y para mí ese fue un aprendizaje muy poderoso que te quiero compartir, porque desde ese momento dije, wow, mi miedo provoca esto. Tengo que trabajar mi miedo. Tengo que ya no vivir con miedo al dinero y con miedo a perderlo. Y por lo tanto, a perder las cosas. Sin miedo es la clave. Y fue muy, muy poderoso. Al día siguiente saqué todo. Si había alguna intención o una situación de embargo a mi marido, era, hey, será lo que tenga que ser, voy a vivir sin miedo. Y eso es clave. El miedo hace que todo se nuble y que tengas la experiencia que necesitas para poder hacer ese aprendizaje. En mi caso personal, ese fue mi aprendizaje. Voy a liberarme del miedo. Así que si alguien cree que el dinero es algo malo o vas a tenerle miedo al dinero, ahí es donde necesitas mirar, porque inconscientemente o en el plano de la energía esa vibración va a influir no solamente a ti, a los que te rodean, a ese abogado, a que confunda los números, a que te den información que no necesariamente es la real. ¿Por qué? Porque tú estás eligiendo tener una experiencia a partir de ello. Así que es muy importante conectar con la genuina vibración del dinero. Y el dinero, como te decía al principio, es una energía amorosa. Es una energía súper amorosa. Cuando yo empiezo a conectar con el dinero, voy conectando con una energía tremendamente amorosa. Y empecé a conectar con esa energía amorosa, empecé a imaginarlo en flujo, imaginar que el dinero fluye permanentemente. Te invito a ver el video que publiqué el martes recién pasado, porque ahí te doy una frase clave para que tengas esa conexión con el dinero. Anótate esto. Si piensas que el dinero es sucio, es malo, esa creencia es una vibración y estás rechazando el dinero, porque el dinero en esencia no es ni sucio, no es malo. Es una energía muy amorosa y una energía en flujo, chispeante, muy conectada a todo lo que es vibrante, de alegría. Es como, piénsalo, cuando a uno le llega dinero, la alegría inmediatamente fluye. Piensa en un niño, cuando tú le das $1, ¡wow! Es dinero, la energía del dinero es muy, muy alegre y eso es lo que tienes que conectar. Es una vibración alegre y amorosa. Si piensas que solo los ricos pueden ser abundantes y tener dinero, estás limitando el flujo universal que el dinero tiene, porque el dinero no es restrictivo. Es como el amor. Todos podemos acceder al amor, todos podemos acceder al dinero. Si tú tienes esa creencia, entonces estás rechazando la esencia del dinero. Y eso es lo que te quiero mostrar. Toda creencia respecto del dinero, toda creencia negativa respecto del dinero, es un rechazo a la esencia del dinero. Para ganar dinero hay que sacrificarse. El dinero te transforma negativamente. ¿Por qué? Si es una energía amorosa y alegre, ¿por qué tendría que transformarte negativamente? Eso es una creencia basada en tu propia historia, que es la que tienes que soltar. ¿Qué hacer? Conectar con el dinero, con su vibración alegre y amorosa. Te voy a invitar a que tengas un momento de conexión con el dinero y que fluyas. Imagina que recibes dinero. Imagina tu energía, su energía alegre y amorosa que entra en ti y fluye a través de ti. La vibración del dinero es una energía alegre y amorosa que puede transformar tu vida positivamente y conectar con la abundancia, la gratitud y esa felicidad que puedes
conectar con ello. Muchos dicen el dinero no es la felicidad y yo voy a romper eso aquí mismo. ¿Por qué? Porque la vibración de la energía del dinero es una vibración alegre y amorosa. Y si lo alegre y lo amoroso no es feliz, entonces estamos bloqueándonos respecto de la felicidad también. Así que préstale atención a ello. Te voy a invitar que tengas ahí un pequeño ejercicio. Hazlo y me cuentas. ¿Mi relación con el dinero es? Responde esa pregunta con todo lo que te llegue de manera genuina y honesta. Eso te va a ayudar a ir mirando qué es lo que tienes que ir cambiando para conectar efectivamente con la esencia vibratoria que tiene el dinero. Espero te haya gustado este video. Si fue así, dale like, comenta, compártelo, por sobre todo compártelo porque muchos necesitan saber toda esta información. Y si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Te dejo un beso grande, grande, grande. Te invito a que te quedes en los videos que están aquí en pantalla. Nos vemos.